Saludos, aquí estamos, Átomos y Bits vuelve una semana más en esta misma sintonía para ofrecer la última hora en la ciencia, la tecnología, la innovación y todas las cosas interesantes y novedosas que nos ofrece el desarrollo humano. Una jornada más, una semana más, en la que hoy vamos a contar con Ricardo Soler en el control de sonido y realización técnica, José Manuel Nieves, nuestro supergurú informativo que lo tenemos ya aquí al lado, y en nombre del equipo, saludos de Pedro Palomay. Y no nos olvidamos de Lenovo. ¿Necesitas una tableta con proyector? ¿Los últimos accesorios? ¿Soluciones personales y empresariales? Pues lo nuevo es Lenovo, tecnología de leyenda. Con Lenovo echamos el combustible esta semana, como todas las de esta temporada, a átomos y bits. Don José Manuel, saludos cordiales. Muy cordiales. Te veo hoy de buen humor, muy sonriente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, no, nada. Pues, ¿Se debe quizás a que hoy sea viernes y 13? Se debe. El tiempo no es malo después de todos estos días de lluvia. O sea, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Pues deberíamos pedir algo sobre agujeros negros, que es uno de nuestros temas favoritos y creo que es de lo que vamos a hablar a continuación, porque son tan interesantes, tan fascinantes y tan curiosos, y tengo yo tantas ganas de meterme un día en un agujero negro a ver qué es lo que hay al otro lado. Sería lo último que hicieras. Y quién sabe, a lo mejor aparezco por un túnel de gusano en otro tiempo y en otro espacio, ¿o no? No te creas. ¿O me aplasta del todo? No te aplasta. Lo único que los cálculos que hay hecho, si una persona entra en el agujero negro, claro, no puedes entrar de golpe. Tienes que entrar primero una parte tuya y luego otra y luego otra. Quiero decir, imagínate que vas de pie, ¿no? Pues primero entran los pies, luego las piernas, luego el cuerpo, el tronco y la cabeza. Pues la gravedad es tan grande que en el momento en que entraran los pies se te estirarían infinitamente, y mientras el resto del cuerpo todavía está entrando, con lo cual acabarías hecho una especie de espagueti como el hombre elástico de materia. Sí, pero imagínate lo que eso significa. Yo no sé cómo de elástico eres, pero seguro que no tanto. Bueno, hablemos pues entonces de las últimas novedades, en este caso relacionadas con las ondas gravitacionales, que últimamente se habían relacionado con los agujeros negros. Sí, bueno, los hoyos negros, como dicen en América. Recordemos, en febrero se hizo un anuncio histórico en física, lo hemos comentado aquí ampliamente, y un equipo de investigadores del experimento LIGO habían detectado por primera vez ondas gravitacionales, que son unas ondulaciones en el espacio-tiempo, en el propio tejido espaciotemporal, provocadas por acontecimientos muy poderosos o muy masivos en el universo, y que habían sido predichas por Einstein hace ya un siglo, y era la primera vez que se detectaban. Perfectamente, eso lo podíamos comparar, lo habíamos dicho otra vez, pues como si tiras una piedra a un estanque, pues esas ondulaciones que se hacen sobre el agua, pues en lugar de una piedra, el evento responsable de esas ondas que se detectaron fue la fusión de dos agujeros negros que provocó un zambombazo, como un golpe de tambor, en el tejido espaciotemporal, y propagó esas ondas gravitatorias hasta que a 1.300 millones de años luz llegaron a la Tierra y fueron detectadas. Hasta ahí todo correcto. Entonces ahora aparece un grupo de investigadores italianos de la Universidad de La Sapienza, en Roma, que no discute ese hallazgo para nada. O sea, que el hallazgo sigue siendo perfectamente válido y no hay ningún problema. Lo que discute es que el origen de esas ondas gravitacionales fueran realmente, como se pensaba, dos agujeros negros en proceso de fusión. De esas en concreto, ¿no? No sí, de todas. Porque el origen que dieron los investigadores que las descubrieron es que eran dos agujeros negros que estaban muy grandes, de 30 masas solares cada uno, rotando uno alrededor del otro, que llegó un momento en que se fusionaron en uno solo, y ese momento fue el del martillazo, ¿no? Digámoslo así, el que provocó las ondas. Ellos lo que discuten es eso, y lo hacen porque han analizado al detalle la señal que se recibió por los detectores LIGO y la han descompuesto en varias partes, ahora explicaremos, y llegan a la conclusión, no a la conclusión, sino que creen posible que esas ondas gravitacionales, cuya existencia nadie duda de ellas, hayan sido provocadas no por dos agujeros negros en fusión, sino por un objeto todavía más raro, que se llama Gravastar. Será la primera vez que lo oyes, probablemente. Me suena como a... Bueno, un Gravastar es un objeto teórico, es decir, nunca se ha observado uno. Si se confirma lo que dicen estos investigadores, esta podría ser la primera vez. Nunca se ha observado uno, y es parecido a un agujero negro porque también es un objeto muy masivo, casi tanto como un agujero negro, pero la diferencia es que no crea a su alrededor un horizonte de sucesos.
¿Qué es el horizonte de sucesos? Es esa línea imaginaria que si la cruzas, cualquier objeto que la cruce, incluso la luz, ya no puede volver, porque la gravedad es tan fuerte que lo atrae, por eso es negro. Entonces, el gravastar no tiene ese horizonte de sucesos. Y entonces el gravastar, en lugar de, imagínate que llega un rayo de luz, fotones, y en un agujero negro, pues llegan, cruzan el horizonte y el agujero negro se las traga y de ahí nunca vuelven a salir. En el caso de un gravastar no se las traga, sino que empiezan a girar alrededor de ese objeto muy masivo central y forman una especie de anillo de luz. Este objeto tan extraño y tan raro, ¿por qué pensamos que puede ser eso si nunca se ha visto uno? Pues porque las mismas teorías y las mismas comprobaciones que se han hecho sobre aspectos de los agujeros negros permiten la existencia de un objeto como este que te acabo de describir, y lo han llamado gravastar. Ahora, como pasa muchísimas veces, lo que hay que hacer es ver si se detecta uno y si esa teoría se confirma. Bueno, pues estos científicos creen que es muy posible que el origen de aquellas ondas gravitacionales que se anunciaron en febrero no fueran dos agujeros negros en fusión, sino que al final, o sea, lo que se produjo no fuera un agujero negro, sino un gravastar. ¿En qué se basan para eso? Como te he explicado, cogieron la señal recibida por los detectores del LIGO y la descompusieron en tres fases, en tres partes. Una que corresponde a dos objetos en órbita muy rápido en alrededor del otro que tienen unas determinadas alteraciones en la frecuencia y en la intensidad de las ondas que se van emitiendo. Luego está el momento propio de la fusión, que se producen unos picos tremendos, que ese es el martillazo, digámoslo así. Y luego hay una tercera fase que es que va decreciendo la intensidad de la señal, por lo tanto las ondas, porque eso supone que el agujero negro ya se ha creado, el nuevo agujero negro, que ha creado su horizonte de sucesos y que se va estabilizando, con lo cual ya deja de vibrar de esa manera y las ondas se van apagando. Bueno, pues en esa tercera fase de apagado es donde podría estar la clave. Porque, según las teorías, un gravastar es capaz de vibrar de la misma forma que lo hace un agujero negro, con lo cual su señal podría ser confundida. Y los detectores de LIGO no estaban preparados para hilar tan fino en esa parte de la señal, en la parte decreciente final de la señal, no estaban preparados para hilar tan fino como para darse cuenta de ese matiz. Con lo cual queda abierta la posibilidad. ¿Qué dicen los investigadores de LIGO? Que no se creen nada, que lo que ellos han detectado es consistente con dos agujeros negros y que hasta que no se demuestre lo contrario son dos agujeros negros los responsables. ¿Qué dicen los investigadores italianos? Que bueno, pero que la misión de la ciencia es hacerse preguntas y seguirse haciendo preguntas y hasta que no esté demostrado completamente pues caben otras posibilidades como responsables de tal. Lo que pasa es que lo del gravastar, yo no me ha quedado muy claro una cosa. ¿Es materia oscura? ¿Está compuesto por materia oscura o por materia normal? Se supone que es el resultado, que es un núcleo, tendría un núcleo de energía oscura, no de materia oscura. Ajá. De energía oscura. Pero rodeado de materia normal. Rodeado de materia normal muy comprimida, como lo está, casi parecido, es un pariente, digámoslo así, de un agujero negro, pero la gran diferencia es que no genera ese horizonte de sucesos. Es decir, los procesos físicos internos, claro, si se descubriera un gravastar, si se descubriera, pues podríamos aprender mucho de los estados extremos de la materia dentro del universo, dentro de la naturaleza, y eso nos serviría probablemente para desentrañar muchos otros misterios y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión, lo que hay que hacer es detectar más ondas gravitacionales procedentes de fusiones de agujeros negros y hacer una especie de estadística para ver si esto se sostiene o no se sostiene. Si tienen razón los italianos, pues al final habremos descubierto otro tipo de objeto hasta ahora desconocido que estaba predicho por la teoría, pero que hasta ahora no existía. Con los agujeros negros pasó exactamente lo mismo. Primero eran un artificio teórico y después se fueron descubriendo, existían de verdad, ¿no? Y con tantos otros objetos exóticos que hay por ahí arriba en el universo, pues ha pasado lo mismo, ¿no? Podríamos estar ante uno de estos casos, o podría ser que se limiten a ser eso, un simple objeto teórico posible, pero que la naturaleza no le ha dado por desarrollar. Hombre, ahora que se han conseguido detectar esas ondas gravitacionales, que sabemos cómo detectarlas, supongo que no será tan complicado, no habrá que esperar tanto para volver a detectar. No, vamos a tener en los próximos meses / años, vamos a tener una auténtica inundación de detecciones. Date cuenta, lo explicábamos el otro día cuando hablábamos de esto, date cuenta de que es una nueva
forma de mirar al universo con unos nuevos ojos. Entonces Sí. esos ojos se van a multiplicar. Entonces van a empezar a ver detecciones de todo tipo hasta que sean casi tan numerosas como las observaciones que se hacen a través de la radiación. O sea, que se recibe información de los objetos distantes a través de la luz que emiten, de la luz en amplio espectro, todo tipo de radiaciones, desde los rayos X, desde el infrarrojo, el ultravioleta. Y las ondas gravitacionales son otro método diferente, es un sentido nuevo que nos ha salido y que hemos visto que funciona y que podemos aprovechar, con lo cual en el futuro próximo empezaremos a tener muchas detecciones. Con lo cual, esta pregunta, pero solamente esta es una, pero puede haber muchas otras cosas, es decir, ese nuevo sentido que nos da la posibilidad de extraer información de las ondas gravitacionales nos va a decir muchísimas cosas, muchísimas sorpresas de las cuales no teníamos ni idea. Pues seguiremos mirando hacia el cielo, donde, por cierto, también nos conduce nuestro segundo tema de hoy, que afecta directamente a todos los que somos hombres lobo, y es la luna llena. Madre mía, ya estamos. La luna llena, sí, la luna Bueno, llena. la Yo luna cuando llena. Bueno, ahora estamos en luna creciente, No pero yo cuando sale la luna no, llena no, me sale pelo. Pero no exactamente la luna llena, sino digamos la luna en general, ¿vale? Venga, la el luna. influjo, la luna, porque la luna tiene diferentes fases y se supone, según el folclore y la mitología popular, que la luna influye de múltiples formas sobre los humanos, tanto en su comportamiento como en su mente y como en su salud, como, no sé, le quita horas de sueño, las embarazadas paren más fácilmente, te produce determinados estados de excitación, depresiones, tal. A mí me dicen que soy un lunático. Pues a lo largo o sea, es una polémica, llamémosla así, entre comillas, en el que cada vez que la ciencia ha intervenido y ha hecho un estudio serio, ha descartado cualquier posibilidad de influjo, porque la Luna, la única posibilidad de influir que tiene es a través de la gravedad que ejerce sobre el planeta Tierra, una gravedad que es responsable de las mareas, no solo del mar, sino también en tierra. O sea, también la Tierra se deforma por la gravedad lunar. Y se piensa que esa misma gravedad pues también podría influir sobre los líquidos de los cuales estamos completamente hechos, en el 90% somos agua, ¿no? Pero, ya te digo, para ir descartando, yo recuerdo hace unos años que se hizo un estudio epidemiológico con decenas de miles de mujeres en momentos en avanzados estados de gestación, y se estudiaron los partos para ver, en relación con las fases lunares, para ver si había un incremento de partos durante la luna llena o no, y no hubo absolutamente ninguna diferencia estadística en casi 50.000 mujeres que se hizo. Fue un estudio largo. Así se han ido haciendo varios. Y hoy traemos otro, que es para influir, para demostrar qué tipo de influjo pueden tener las fases de la luna en el sueño. Entonces, estos son un grupo de investigadores canadienses que han dedicado los últimos 2 años y pico a fabricar este estudio. Y me explico, lo han hecho con niños. ¿Por qué? Pues porque, primero, los niños son... las alteraciones de comportamiento en un niño son más habituales que en un adulto, que ya está más estable y tal, con lo cual, si hay algún cambio, ese cambio será mucho más fácil de detectar. Y segundo, porque los niños tienen unas mayores necesidades de sueño que los adultos, con lo cual, si hay una alteración en el sueño, esa alteración va a provocar consecuencias muy detectables, mucho más que en un adulto. Entonces, lo que hicieron estos científicos fue coger una muestra de 5.812 niños de los 5 continentes, es decir, muchos niños, muchísimos niños, y además que de un amplio rango de niveles económicos y socioculturales, y además consideraron un montón de variables como la edad, el sexo que tenían, la educación de sus padres incluso, el día, por supuesto, que se efectuaba la medida, su índice de masa corporal, cuánto tiempo dormía cada uno normalmente, el sueño nocturno, el nivel de actividad física, cuánto tiempo estaban sin hacer nada, es decir, el nivel de sedentarismo, una serie de variables para ponerlas en relación con su sueño. Es decir, primero analizaron los patrones de sueño de cada uno de los 5.812 niños para ver si estos patrones se modificaban con la luna. Los datos, todos estos datos, esta marea enorme de datos, la recogieron a lo largo de 28 meses, que resulta que son 28 ciclos lunares, justo 28 ciclos lunares. Y para ser todavía más exhaustivos en la investigación, dividieron el ciclo lunar en 3 partes, lo que podemos llamar la luna nueva, la media luna y la luna llena, para ver en qué fases había desajustes en el sueño, teniendo en cuenta todos estos patrones que te he dicho.
Bueno, pues al final de todo el estudio, la única conclusión es que durante las noches de luna llena parecía haber una ligera tendencia a que los niños durmieran 5 minutos menos de lo que era su media habitual. 5 minutos menos de sueño, menos de un 1%. Los investigadores piensan que eso se debe a la amplitud de la muestra estadística que genera determinadas alteraciones. No lo achacan realmente a un efecto de la luna, sino a un efecto estadístico. Pero en todo caso, aunque fuera un efecto de la luna, dormir 5 minutos menos solo durante los días de la luna llena no es algo que vaya a afectar a la salud ni de un niño, ni de un adulto, ni de nadie. Y todo lo demás era absolutamente normal. Es decir, no había ningún efecto de ningún tipo apreciable en ninguno de estos niños ni en los patrones de sueño de estos niños. Los investigadores piensan, evidentemente, que no nos tenemos que preocupar por eso, ¿no? Y que el sueño de los niños lo alteran otras cosas, lo alteran factores genéticos, factores socioculturales, factores ambientales, cómo les ha ido en el colegio, si sus padres se pelean, factores psicológicos, eso sí, pero desde luego la gravedad de la luna no. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en comportamiento? ¿Les afectaba o no se estudió eso? No, lo que se estudiaban ahora eran los patrones del sueño. Pero hay otros estudios que hablan del comportamiento, más que del comportamiento, de la relación de los distintos ciclos lunares. Por ejemplo, es un dicho muy, muy extendido, una creencia, que cuando hay luna llena hay más asesinatos, o más crímenes, o más tal. Bueno, pues también se han hecho estudios de eso. Ahora mismo no los tengo a mano, pero los conozco porque los he manejado otras veces. Y no hay absolutamente nada, o sea, cualquier otro día. Yo tengo un amigo que hace poco me decía, no, porque mi mujer cuando tuvo al niño, todo fue el día de luna llena, yo se lo dije al médico y además todos los días... Bueno, vale, y cuando yo estuve allí había otros 4 que estaban pariendo también al mismo tiempo el día de luna llena. Digo, bueno, pues si te hubieras pasado una semana antes, pues habrías encontrado otros 5 y no hubiera pasado absolutamente nada. Es otro día cualquiera. El día que tú fuiste, le dije a mi compañero, pues les tocaba tener el niño a 4 mujeres dentro de ese centro en el que estabas tú, pero cualquier otro día seguramente habría otras 4 o más. Desde luego, qué científico que eres, ¿eh? Queda una pequeña duda, fíjate. ¿Cuál? Una pequeña duda que es que quieren hacer estudios específicos para ver si de alguna manera en un estado alterado mental, es decir, las personas que tienen algún problema mental, alguna enfermedad mental, si esas personas tienen algún tipo de influjo o de relación con las fases lunares. Pero eso podría ser por la influencia, por la información más que... Probablemente, pero te quiero decir, esa digamos que es la rendijita que queda para futuros estudios, para hacer un estudio específicamente de personas que tienen alteradas sus funciones mentales normales. Con lo cual es complicado de saber también porque esas alteraciones se pueden producir por muchísimas cosas, se pueden dar... Pero, en fin, a mí ya me gustaría, sé que esto no va a zanjar la polémica, sé que los que piensan, pues a mí una vez me pasó, bueno, pues van a seguir pensando lo mismo, pero cuando la ciencia entra. Y para el amor tampoco. O sea, la luna llena no vale tampoco para enamorar al personal, claro, porque es que ya me has dejado a poetas y trovadores. Bueno, espérate un momento, que para inspirar a poetas Pero y trovadores... Eso es la belleza del espectáculo. ¿Quién nos ha quedado fascinado delante de una luna llena y decir qué maravilla, qué bonito? Pero y te inspira y te pone todo blandito y te preguntas cosas y te blandito me estoy poniendo yo con lo que te veo en la mano, que eso sí que sirve para sacar poesías. Sí, toca tecnología. Toca tecnología, sí. Vamos a hablar de tecnología porque tiene un cuadrito, vamos, lo que se llamaría un cuadrito, pero no es un cuadrito, es un nuevo Kindle. Sí. Bueno, un cuadrito, parece una baldosa. Bueno, el más famoso, uno de los lectores de los e-readers más famosos, acaba de lanzar su última versión, que se llama Oasis, Kindle Oasis, y que la verdad yo creo que es el mejor e-reader que se ha hecho nunca, el mejor lector que se ha hecho nunca. Han modificado un montón de cosas, han mejorado otro montón, que ahora te las voy a resumir rápidamente. Han mejorado la tecnología con la que está hecho y las prestaciones y las capacidades. Único problema, y lo digo desde el principio, el precio. Es un aparato caro, es decir, es el lujo
el Ferrari de los e-reader. Entonces, si podemos comprar en el mercado un e-reader, incluso de Amazon, por 60, 70, 100, 180, 150, depende de las capacidades, euros, concretamente se nos dispara hasta casi los 300. 300 euros. Casi, 289 me parece que son. Mua. Entonces es un producto caro, pero claro, es un producto caro y como todo, o sea, ¿te merece la pena? ¿Puedes leer los libros exactamente igual que en uno de 60 euros? Sí. ¿Dura muchísimo la batería? Dura bastante más, pero en un reader normal ya te dura semanas, con lo cual que te dure semanas más o semanas menos a lo mejor no es un factor determinante, ¿no? Quiero decir, esto ya es una cuestión de cada uno. Como dispositivo y como cacharro, una maravilla. Paso a describirlo porque no lo estamos viendo. Primero, han hecho una cosa que es desplazar toda la electrónica del aparato a uno de los lados, a uno de los laterales, con lo cual el típico lector que tenemos, que es como una tabla, como una tableta pequeñita, ahora tiene un borde más grueso, un borde que llega casi hasta 1/3 de pantalla por detrás, de manera que forma un borde más grueso y luego se despliega la pantalla, que es muchísimo más fina, es una pantalla de apenas 3 milímetros, que no es nada, es la mitad de grosor que un móvil de los finos, con lo cual, y para hacer esta pantalla han aplicado capas indeformables y capas que absorben las deformaciones, en fin, han aplicado toda una tecnología. Y toda la electrónica queda agrupada en un lado de manera que tú lo sujetas como si fuera un libro con la mano. Lo puedes sujetar, evidentemente, con una mano, pesa poquísimo, y si tú te cambias de mano, pues el peso pasa a la otra mano y el texto en tu pantalla se da la vuelta para que tú puedas seguir leyendo, igual si lo tienes con la izquierda que si lo tienes con la derecha. Entre las características nuevas, pues tiene un 60% más de brillo, porque han conseguido iluminar desde uno de los laterales anchos en lugar de que desde abajo, como hacían otros Kindle, con lo cual el brillo es uniforme, es muy uniforme y no hace absolutamente ningún daño, pero ya los demás se veían bien, pues este se ve todavía mejor. Y luego pues tiene todas estas funciones, pues lleva incorporado pues un diccionario, un traductor, un diccionario de inglés, en fin, se conecta por wifi, puedes seleccionar una palabra y ver la definición, ver la traducción, ver en Wikipedia, puedes hacerlo directamente desde la lectura, pero esto es algo que no es nuevo, ¿no? Y luego otra gran novedad que viene dentro del paquete, que por eso también el precio es más elevado, es la funda. Han hecho una funda que es un lujo de funda, que está hecha en piel y que encaja perfectamente con el dispositivo, de manera que parece un cuadernito. Cuando están encajadas las dos parece un librito, parece un cuadernito. Pierde esa característica de tener un borde más grande que otro, porque la funda en su parte trasera encaja y lo hace todo más liso, pero además tiene la característica de que la funda también incorpora una segunda batería, con lo cual en el momento que lo tenemos conectado empieza a tirar de la batería de la funda. Cuando se agota la batería de la funda, empieza a tirar de la batería del Kindle, y las dos se cargan con la funda puesta y simplemente cargando. Tarda solamente 3 horas en cargar al 100% y dura 9 semanas la batería y media, como la película. Con lo cual, pues aquí lo tenemos, es el Amazon Kindle. A mí me ha encantado como producto. Dudo que tiene un diseño muy bonito, es muy bonito. Claro, es una iba a decir una pijada, pero es que es muy ligero de sujetar, con funda y sin funda. A mí casi me gusta más hasta sin funda para poder leer, ¿no? ¿Dónde le doy al menú? ¿Aquí arriba? Sí, bueno, para ver los menús como en todos. Ah, aquí arriba. Se toca en la parte superior de la pantalla, te aparece el menú, te aparece sí, ahí tenemos te aparece todo lo que tienes, en fin, todo. Sigue pero eso es parecido. Claro, se lee en blanco y negro. Ya es posible, existen pantallas de tinta digital en color, pero yo creo que las veremos en Amazon, las veremos próximamente. Pero la cuestión es hasta dónde es oportuno encarecer el precio de un dispositivo. Es decir, esto no es un tablet. No tiene que. Entonces, fíjate, por precio ya empieza. Hay muchos tablets que valen lo mismo. O sea, empieza por un poquito más, te compras un iPad de los de baja gama, de los de menos memoria. Entonces, y esto solamente sirve para leer. Entonces hay que tener un ten con ten, ¿no? Como dispositivo de lectura, más de 4.000. Más de 4.000 llevas. Más de 4.000. Está francamente bien. Aparte de que luego los puedes llevar, aunque los borres del dispositivo,
los sigues teniendo en Amazon y los puedes descargar en cualquier, a través de una aplicación, los puedes descargar en el móvil, los puedes descargar en un tablet, los puedes descargar donde tú quieras, ¿no? Es que eso es quizás a lo mejor lo más interesante para los que tenemos tanto papel en casa, y esto es interesante también para tener aquí como la copia de seguridad, ¿no? Entonces, ya veo que lo tienes instalado también en el teléfono. Sí, y entonces además está todo sincronizado. Si yo empiezo a leer en el teléfono y paso páginas, la próxima vez que entro con el tablet, con el reader, pues me va a la página última que he leído, o si me voy a otro. Que es el navegador experimental. Está todo, pues tiene también un navegador. Cuando está conectado a Internet, pues puedes consultar el correo, puedes ver. Ponen experimental porque no es de las mejores logros, no se utiliza esto para navegar, pero en un momento de tal puedes hacerlo. Entonces, bueno, digo, el precio es caro, es muy bonito, o sea, es un dispositivo, o sea, nada más verlo te entran ganas de cogerlo, de tocarlo, te entran ganas de ponerte a leer, como un Termina todo el programa. Sí, que voy a echar unas lecturitas, ¿no? Oye, pues está muy bien. Y ahí lo tenemos, el nuevo Kindle Oasis se llama. Kindle y Oasis. La verdad es que está muy bien. Yo insisto, probablemente es el mejor reader que se ha fabricado hasta el momento. Pues una vez más, desequilibrando nuestro presupuesto con alegría y con simpatía. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por habernos acompañado. Ya me especalas lo de que eres el hombre lobo, porque ya es que de verdad que me tienes. Es por añadir un poco de emoción a la vida. Ya. Si no, tanta ciencia. Don Ricardo Soler, gracias por habernos acompañado también desde el control de sonido. Gracias también a Lenovo, que ha estado con nosotros como cada semana, con esas últimas novedades en ordenadores, teclados, ratones, auriculares, dispositivos, aplicaciones, para trabajar, para jugar y para vivir la vida con Lenovo, que es tecnología de leyenda. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Hasta la semana que viene.